Muy buenas tardes, bienvenidos a un Facebook Live nuevo. Hoy, lunes, primer lunes del mes de marzo del año 2020. El tema que estoy utilizando para convocarles a ustedes a sumarse a este Facebook Live es la propuesta que el gobierno hizo hace poco de vender el Banco Internacional de Costa Rica, BICSA, y concesionar la Fábrica Nacional de Licores como parte de las medidas anunciadas por este gobierno para reducir el desequilibrio en las finanzas públicas, el déficit fiscal. Repasemos, el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa y para balancear ese desequilibrio lo ha hecho a lo largo de los últimos años recurriendo a un endeudamiento que cada vez es más grande, que genera por su lado un pago de intereses que compromete los dineros del Estado y que le impide, por ejemplo, invertir en obras de infraestructura que requiere urgentemente nuestro país. Por otro lado, también dice, no me alcanza la plata, vamos a ver de qué manera le metemos la mano en el bolsillo a todos los costarricenses a través de un paquetazo de impuestos, que ese fue el plan fiscal, con el propósito de generarle más ingresos al Estado para que pueda equilibrar las finanzas públicas. En ese entorno, el gobierno ha dicho, mire, yo me estoy socando la faja, vamos a ver de qué manera aplicamos algunas de las, tampoco tan facilito, pero algunas de las limitaciones que se pusieron en el plan fiscal para lo que es el gasto público, y por otro lado, vamos a frenar el crecimiento exponencial en los pluses salariales, y aún así, dice el gobierno, no me alcanza, vamos a tener que vender activos. Un saludo a todas las personas que en estos momentos ya se encuentran conectadas. El gobierno nuevamente ha dicho, voy a vender BICSA y voy a concesionar FANAL. Me acuerdo que hace unos años, cuando yo propuse vender BICSA, ese proyecto no pasó de primera base, utilizando el argot de los beisbolistas. De nadie le dio mucha pelota, que digamos, y muy rápidamente quedó ahí en la corriente legislativa sin ton ni son. Pero el gobierno, la propuesta del gobierno un poquito diferente a la que yo propuse en su momento. Porque la propuesta del gobierno es vendamos BICSA. Uno dirá, bueno, está bien, de todas maneras es un banco internacional que realmente no hace negocios acá, tiene una operación en Panamá, otra operación en Miami, vendamos esa vaina y con eso abonemos a la deuda. El banco BICSA le pertenece, su capital accionario es BICSA Internacional, Banco Internacional de Costa Rica, S.A. El capital accionario le pertenece un 51% al Banco de Costa Rica, un 49% al Banco Nacional. Entonces, el gobierno lo que está diciendo es, vendamos ese activo y luego esa plata le ingresa a los bancos y los bancos me dan la plata a mi gobierno para abonar la deuda pública y lo que más o menos pretenden recoger son unos 200 millones de dólares. Que eso es una gota en el mar para aliviar el tema del desequilibrio en las finanzas públicas o el déficit fiscal, ¿verdad? Eso es una cosita muy chiquitica. La propuesta mía era un poquito diferente. Es decir, vendamos BICSA, que le entre el 51%, más o menos 100 millones de dólares al Banco de Costa Rica, 100 millones de dólares al Banco Nacional, pero que le ingresen al patrimonio de sus bancos. De tal manera que, aplicando el multiplicador financiero que existe en el tema de la intermediación financiera, cada uno de estos bancos podría prestar hasta 10 veces ese monto. O sea, 100 millones de dólares se convierte en 1.000 millones de dólares para préstamos. ¿Préstamos a quién? A la gente que quiere emprender, a la gente que quiere comprar una casa, un lote, a la gente que quiere montar un negocio, a la gente que quiere comprar un carro, comprar algún electrodoméstico, etcétera. O sea, que ese dinero se utilice para dinamizar la economía. Entonces, ese dinero en el patrimonio de esos dos bancos hace que estos bancos valgan más. Y el proyecto mío de BICSA venía complementado con otro proyecto, y es vender el Banco de Costa Rica. Pero el Banco de Costa Rica ya con ese incremento en su patrimonio. El Banco de Costa Rica es un banco corporativo, es un banco cuya el 80% más o menos de su cartera crediticia va orientada hacia el mundo empresarial, hacia corporaciones de diferentes niveles. Entonces es un banco más, como lo estoy mencionando, más corporativo. Ese banco se vende, se puede recoger una cantidad muy grande de millones de dólares y con eso usted sí puede hacer un abono significativo en deuda pública o puede utilizar una parte para invertir
en obras de infraestructura que requiere el país, poniendo una parte el Estado costarricense y abriéndose a inversión extranjera que termine de complementar esas inversiones en carreteras, en el tema del tren eléctrico metropolitano, y podríamos entonces darnos una gran cantidad de bienes públicos que son necesarios para que vivamos mejor y tengamos una mejor competitividad. Todo eso lo podríamos hacer con un activo que no nos está generando esos beneficios como los que les estoy planteando. Eso en relación con el banco Bixa. La otra propuesta de gobierno de vender Fanal, no, concesionar Fanal, es básicamente lo que dice es, esa Fábrica Nacional de Licores, en lugar de administrarla un grupo de empleados públicos dentro de la planilla del Consejo Nacional de Producción, porque la Fanal está metida en el Consejo Nacional de Producción, en lugar de administrar al Estado, que la administra un particular. Entonces vean ustedes lo descabellada que es esa idea del gobierno. Está diciendo, pasémosle la administración de este monopolio estatal a un particular, para que ese particular nos dé una plata a nosotros, Estado, y aturuce a todos los consumidores con la administración de un monopolio público. En el caso de Fanal, la propuesta que habíamos hecho hace muchísimo tiempo y que se ha venido reiterando administración tras administración, es que Fanal hay que cerrarlo. Hay que abrir el monopolio para la fabricación de alcohol etílico, vender los tarros viejos que tenga Fanal, muchos de ellos se irán como chatarra, y vender la marca Cacique. Al abrir el monopolio para la fabricación de alcohol etílico, usted va a tener a muchos de los empresarios que están hoy vinculados a la producción de azúcar a través de la caña de azúcar, van a dejar de producir azúcar para producir rones de muy alta calidad, diferentes marcas, para exportar rones a los mercados internacionales, agregándole mayor valor a su producción agrícola y entonces integrándole un proceso agroindustrial y exportador que les permita tener una mayor rentabilidad. Y eso abre también las puertas para que el precio del azúcar finalmente baje en Costa Rica, porque ya esa presión de los azucareros para que se les proteja tendría que eliminarse, en vista de que ya ellos le están dando un mayor valor a su azúcar convertido en rones, y entonces podrá ingresar azúcar muy barata para todos los consumidores, el consumidor residencial, el consumidor industrial, que hoy se queja del alto precio del azúcar, que se traduce en un alto precio de productos alimenticios o productos que de alguna manera tengan en su composición azúcar. Entonces, por todo lado ganaríamos consumidores, ganarían los productores de azúcar, abriendo el monopolio de la fabricación de alcohol etílico. Lamentablemente el gobierno, en lugar de hacer lo que hay que hacer, lo que dice es, pasemos del monopolio público para que lo administre un monopolio en particular. Y eso es absolutamente descabellado. Y espero que esa iniciativa naufrague en la Asamblea Legislativa, así como la otra iniciativa, que es la del secreto bancario, eliminar el secreto bancario, que el ministro de Hacienda fue a mencionar en la Asamblea Legislativa o a proponer en la Asamblea Legislativa, y que el presidente de la República, sin sonrojarse, dijo que no veía nada malo en que el Estado, ellos, ahí en el Ministerio de Hacienda, puedan husmear en los manejos de las cuentas corrientes, de los depósitos, de los movimientos de dinero de todos los costarricenses. Ya vemos que el tema de la UPAD, esta Unidad Presidencial de Análisis de Datos, no era un hecho aislado. Ellos realmente tienen una vocación de samueleadores. En el gobierno son samueleadores. A ellos les gusta entrometerse en la intimidad de las personas. Bueno, lo estaban haciendo con los datos de los beneficiarios de Limas, querían meterse a ver cuáles son los manejos financieros que hacía su jefe. Están metidos tratando de recabar información de los ciudadanos en todas las bases de datos que existen, inclusive hablando de que querían tener acceso a información confidencial. Eso es la UPAD. Pero el secreto bancario, levantar el secreto bancario es la misma cosa, es husmear en los manejos de los dineros de todos los costarricenses, y por eso una pretensión como esa debe ser también rechazada, y espero que la iniciativa, después de esta situación que se está viviendo con la UPAD, naufrague. Tenemos a casi 100 personas conectadas. Un saludo a las personas que nos están siguiendo en estos momentos. Estoy viendo que don Freddy Morera se unió. Saludos, Freddy.
Por aquí me están señalando que no se escucha. No, aquí me dice que ya en producción me están diciendo, si alguien tiene problema, aquí lo estamos monitoreando, suba el volumen a su teléfono, suba el volumen a su computadora, porque aquí el volumen me está diciendo producción que estamos bien. Don Julio, las saludos. Siempre le di mi voto, quería fuera el presidente y aún podría hacerlo. Bueno, ya no, porque no pretendo postularme como candidato. Jorge Viramonte, si faltan más por vender. Efectivamente, si queremos reducir el desequilibrio en las finanzas públicas, hay que tomar varias medidas. Hay que, por un lado, reducir gasto, ¿verdad? Congelar el crecimiento de las plazas en el sector público. Hace poco se dio una noticia de un incremento de plazas en el sector público. Hay una discrepancia en relación con cuál es la cantidad de plazas que aumentó, si lo que señaló el periódico La República en su portada, basado en la encuesta de INEC diciendo que la forma en que ellos compilan esa información no es totalmente confiable, de que hay discrepancias. Usted puede irse también a la fuente de CICERE, que es el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja, para determinar cuánto fue el incremento neto de la planilla, diferentes mecanismos. La realidad es que sí se ha incrementado la planilla en esta administración. Y eso es un tema que es absolutamente inaceptable. Aquí lo que hay que hacer es ir reduciendo la planilla, al menos tomar la decisión de no contratar a nadie más. Las personas van pensionándose, se retiran, deciden renunciar, las personas fallecen, etcétera. Por diferentes razones, las personas deciden no seguir vinculadas al sector público. Y entonces, bueno, va dándose una reducción del tamaño de la planilla. Para ello se requiere tener la voluntad de no suplir las plazas que se van liberando por esos tres motivos: por fallecimiento, por renuncia o por despido. Pero hay que tomar esa voluntad. Entonces hay que reducir gasto, hay que vender activos. Colby es un activo muy valioso hoy, pero que en poquito tiempo podría perder su valor. La idea es venderlo cuando tenga algo de valor. Tenemos otros activos como es la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Usted puede mantener al INSS vendiendo los seguros solidarios, que es el obligatorio de vehículos y el de riesgo del trabajo, pero vender la cartera de seguros comerciales. Ya de todas maneras hay otras 13 operadoras de seguros y usted hace una licitación internacional para venderlo en bloques, para maximizar el monto por esa cartera de seguros comerciales. De todas maneras el gobierno va a seguir recibiendo el impuesto sobre la renta relacionado con esa cartera de seguros comerciales, como lo está recibiendo hoy del INSS, pero va a recibir un monto muy importante de dinero por ese activo que puede llegar a los $4.000 millones. De igual manera, con eso, una parte va a una deuda pública, otra parte va para metérselo a un tren, al tren metropolitano, tren eléctrico metropolitano, con la mención de que por lo menos el trayecto que va entre Curridabat y acá a la zona de Pavas debiera ser en elevado, de tal manera que el tránsito sea bien expedito y no sea a nivel de calle, porque las calles nuestras y por donde pasa el tren, el centro es muy angosto y muy probablemente no logremos los niveles de eficiencia que requerimos. También podemos reducir deuda condonando deuda. Hay una parte importante de deuda del gobierno con el régimen de enfermedad y maternidad que se ha venido acumulando a lo largo de muchísimos años. Viene generando intereses que tampoco está pagando el gobierno. Cada X tiempo esos intereses se capitalizan y entonces básicamente se incorporan al capital y luego sigue generando intereses, ahora sobre intereses y sobre un capital que no se ha pagado y sigue creciendo y creciendo y creciendo esa deuda. No nos engañemos. Que no se engañe la Caja, que no se engañe el Ministerio de Gobierno, el Gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda, básicamente limpian estados financieros. Entonces quitan el activo en los estados financieros de la Caja, quitan el pasivo en la contabilidad nacional, y si la Caja el día de mañana requiere un acompañamiento para mejorar la infraestructura hospitalaria, podría perfectamente el gobierno vía transferencia hacerle el traslado de los recursos correspondientes, pero no lo tengamos ahí registrado como una deuda que ensucia los estados financieros. Entonces bajemos esa deuda que está generando un gasto contable. No nos está afectando el flujo de caja, pero a nivel contable sí está incrementando la deuda pública. Eso debiera eliminarse, y así mucha la deuda pública, dejando por fuera obviamente el tema de pensiones, que no son recursos de la Caja, son recursos de los pensionados. Luego está el tema de la explotación de recursos naturales.
tenemos recursos naturales que podemos explotar, el subsuelo de todos los costarricenses, tenemos gas natural, tenemos oro en la zona de Cruzitas. Bueno, explotemos esos recursos naturales y sigamos en el proceso de venta de activos. Ya mencioné anteriormente el Banco de Costa Rica, estamos mencioné Colby, también podemos meternos en Fanal, vender los trastos viejos que hay alrededor de Fanal, muchas propiedades que se pueden vender, parte del capital accionario de Recope podría venderse, puede democratizarse propiedad pública, titularizando flujos de caja de activos productivos. Y me explico, si usted tiene la represa, la Arenal ya depreciada, etcétera, usted la puede trasladar a un fideicomiso, firma un contrato de venta de electricidad con el ICE por una suma relativamente baja, y ese flujo de dinero que va a recibir del ICE se titulariza. Con esa titularización el ICE recibe una cantidad de dinero que lo utiliza para bajar la deuda que tiene el ICE y que nos tiene bien jodidos con el tema de la tarifa eléctrica, porque esa deuda y el servicio de esa deuda va a la tarifa eléctrica. Entonces podríamos lograr, a través de la democratización de la propiedad pública, abriéndole la posibilidad, por ejemplo, a los fondos de pensiones de comprar esas participaciones de esos flujos de caja titularizados, podríamos tener los recursos para bajar la deuda. Bajando la deuda, baja la electricidad, Costa Rica se vuelve más competitivo para traer más inversión. Si hay más inversión, va a haber más empleo. Si hay más empleo, se va a reducir la pobreza. Si hay más actividad económica, van a aumentar los ingresos tributarios. Ven ustedes el círculo virtuoso que se puede generar alrededor de bajar el precio de la luz. Y entonces lo mismo podemos hacer con acueductos y alcantarillados en inversiones estratégicas que se requieren para garantizarnos que haya agua potable en la gran área metropolitana, para que el agua potable llegue a los diferentes lugares donde hay mucha gente esperando hacer inversiones, pero mientras no se les dé la disponibilidad de agua, esas inversiones están pospuestas. Pues en esos lugares hay que favorecer la construcción de infraestructura para captar el agua, para almacenarla, potabilizarla y distribuirla. Y los recursos, ahí están, es sencillísimo, es utilizar básicamente los flujos de caja de acueductos y alcantarillados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para titularizarlos. Y titularizándolos, usted tiene los recursos que le permite invertir en la infraestructura para captar, almacenar, potabilizar y distribuir agua potable, para que en ningún lugar del país falte agua potable. Entonces, que ya ese obstáculo que hoy existe para las inversiones se elimine. Ven ustedes cómo, teniendo una mente abierta, siendo creativos, utilizando bien los activos que nos pertenecen a todos, que durante muchísimos años se fueron construyendo, con esos activos podemos poner orden en las finanzas públicas y reactivar la economía. Saludos, Dalbert. Veo que Rolando Guzmán también se acaba de conectar. Un saludo, Rolando. Rolando escribe cada X tiempo para las páginas de Opinión de la Nación, unos artículos muy sesudos donde precisamente invita a vender activos del Estado, a hacer mejor uso de los activos que tenemos los costarricenses. Rodrigo Rojas, qué fácil hablar, pero sin control político todo lo que diga se va al basurero, ya lo sabe. No sé a qué se refiere usted, don Rodrigo. Yo aquí estoy haciendo propuestas para que sean consideradas, pero inclusive muchas de estas propuestas ya fueron materializadas o de alguna manera recogidas por proyectos de ley que dejé presentados en la Asamblea Legislativa en el cuatrienio pasado cuando me correspondió ser diputado. La experiencia cuenta, dice Liliana Morice, siempre he pensado que usted es una persona valiosa que no se le ha reconocido. Bueno, muchas gracias. Un saludo, don Oscar Alfonso Pérez Segura, estoy viendo que se acaba de unir. También por acá, Jordi está reportando que se escucha bien. Aquí JFV, hola Otto, vos sos mi gallo, qué lástima que no vas a postular nuevamente, un gusto escucharte. Saludos J, efectivamente sí, no me voy a postular. Luis Ángel Fernández, pues aprovechen a vender mientras las empresas valgan algo, no vaya a ser que nos pase como el Banco Agrícola. Este comentario, Luis Ángel Fernández, es valiosísimo. Al inicio del cuatrienio pasado, yo estando como diputado, presenté un proyecto de ley para cerrar el Bancrédito. Además, eran varios proyectos de ley. Uno, para fusionarlo, convertirlo en una sociedad anónima y trasladarle sus acciones al Banco de Costa Rica. Entonces el Banco de Costa Rica iba básicamente a administrar el Bancrédito, así como lo estaba haciendo con VIXA. Es su socio mayoritario, nombra junta directiva y decide cómo administra ese activo. Eso nos hubiera permitido sacarle un mayor provecho a ese banco.
Luego pudo perfectamente el Banco de Costa Rica iniciar un proceso ordenado para sanear la administración del banco y luego sacarlo a la venta. Es una licencia nuevamente de un banco, eso tiene un valor. En aquel momento se estimaba que por el Banco de Crédito Agrícola Cartago, denominado comercialmente Bancrédito, podía sacarse casi 200 millones de dólares. Y lamentablemente el gobierno anterior del Partido Acción Ciudadana, pero inclusive respaldado por diputados de otros partidos políticos, especialmente Frente Amplio, pero también había diputados del Partido Unidad y el Partido Liberación Nacional, que consideraban que era pecado plantear la posibilidad de vender el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, transformar su naturaleza, trasladárselo al Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica muy probablemente hubiera cerrado varias sucursales, hubiera logrado darle un mejor uso a esa empresa para luego sacarla a la venta. Y con un mandato de sacarla a la venta, hubiéramos tenido todos los costarricenses un gran beneficio. Y tendríamos un intermediario más en el mercado financiero, ofreciendo servicios de intermediación financiera, etcétera. O sea, todos íbamos a ganar. Pero lamentablemente la tara ideológica, la tosudez, el bloqueo ideológico que tienen algunas personas contra lo privado y privilegiando lo público, los llevó a seguir adelante obcecadamente en el tema de sostener al Bancrédito, inclusive obligando de alguna forma al Banco de Costa Rica a meterle plata al Bancrédito, que era plata buena metida en una entidad que realmente ya no era viable, y pasó lo que tenía que pasar. Esa plata también la perdió el Banco de Costa Rica. Y entonces el gobierno luego tuvo que agarrar plata del presupuesto nacional y metérsela a los bancos. Entonces, por nuevamente la terquedad, la tosudez, la estrechez mental, el prejuicio ideológico de quienes nos gobernaban el cuatrienio pasado, perdimos un activo que nos pudo haber generado 200 millones de dólares, se pudieron haber conservado un montón de puestos de trabajo, se pudo haber dinamizado aún más el mercado de intermediación financiera, manteniendo a un agente, agente económico del mercado de intermediación financiera, y en lugar de hacer eso, el gobierno optó por una ruta que nos salió mucho más cara a todos los costarricenses. Ese es el problema de no querer vender algunos activos cuando tienen cierto valor. Y por eso, en diferentes programas lo he mencionado, Colby hay que venderlo, que es el tema de telefonía del ICE, hoy que vale algo. Hoy que Colby, como marca, tiene a una gran cantidad de suscriptores, entonces esa cantidad de suscriptores tiene un valor en el mercado. Conforme pase el tiempo, Colby va a ir perdiendo participación en el mercado. Más personas se van a pasar a las otras dos operadoras. Las personas que viajan por Centroamérica o por América Latina, prácticamente todas tienen un teléfono de las otras operadoras por el roaming, que básicamente es gratuito, se puede utilizar el mismo teléfono sin pagar nada extra en los planes por pago en toda América, en todo el continente americano. Entonces, el ICE se va quedando atrás en cuanto a adaptación de tecnología, siempre se queda atrás porque nuevamente es una entidad muy grande, muy burocrática, los procesos de toma de decisiones son complejos y como no tiene una asamblea de socios velando por la maximización de las utilidades de la empresa, no tiene una junta directiva conformada para darle la dirección estratégica que requiere la empresa de tal manera que esas decisiones de gobierno corporativo se hagan basadas en el conocimiento especializado de miembros de la Junta Directiva sobre el negocio de las telecomunicaciones o infocomunicaciones, porque para empezar la Junta Directiva no está integrada por personas con ese perfil, dándole mandato correspondiente al gerente, a un gerente que se escoja para potenciar el negocio de las telecomunicaciones. No hay nada de eso en una empresa del Estado. Pues una empresa con esas características está condenada a ir perdiendo participación en el mercado cada vez más e ir depreciando su valor cada vez más. Entonces, hoy vale una cantidad importante, millones de dólares, que si lo vendiéramos nos ayudaría a bajar deuda también del ICE, que dicho sea de paso, como comentario al margen, el ICE debiera desagregarse. Una cosa es telecomunicaciones y otra cosa es la parte eléctrica. Y en la parte eléctrica inclusive hay tres áreas. Una parte de generación, otro es transmisión y otro es ya la parte que tiene que ver con distribución o comercialización. Inclusive el ICE habría que desagregarlo porque no las juntas directivas que manejen o las personas, el gobierno corporativo que maneja estas empresas, tiene niveles de especialidad que realmente son muy precisos y que no coinciden
alguien con ese nivel de especificidad y de conocimiento técnico, especialista en telecomunicaciones o infocomunicaciones, y alguien metido en el tema eléctrico. Por eso es que es importante separar estas empresas y eventualmente, como les decía, vender Colby. Eso es un activo que debiéramos disponer cuanto antes de él, antes de que pierda su valor. Ese es el comentario a este comentario, valga la redundancia, Luis Ángel Fernández. Tenemos a Luis Carlos López. No sé si pudo ver el debate entre Juan Carlos Hidalgo y José María Villalta sobre el secreto bancario. ¿Cuál es su criterio sobre los puntos presentados por ambos? No vi el debate, pero en el Facebook Live de la semana pasada mencionamos que, y ahorita también al inicio de esta transmisión mencionaba mi repulsión a la pretensión del gobierno de acceder a los movimientos financieros de todos los costarricenses sin la participación de un juez. Hoy el gobierno puede acceder a los movimientos financieros de una persona, pero se requiere de que haga la solicitud a un juez para que el juez le autorice a revisar esos movimientos. Pero tiene que ser producto de una investigación que se esté haciendo, etcétera. Lo que pasa es que Hacienda quiere acceder a toda la información para samuelear, para hacer expediciones de pesca, y eso no se vale. Es como la pretensión de ellos también, totalmente extralimitada, de hacer un uso abusivo del registro de accionistas. El registro de accionistas se hizo con el propósito de facilitarle a la Dirección General de Tributación en el proceso de auditoría de una empresa en particular el acceso a la información sobre quienes conforman el capital social de una empresa. No para hacer expediciones de pesca, no para establecer ciertos criterios objetivos, según ellos, que les permita luego agarrar toda la información del registro de accionistas y empezar procesos de auditoría de acuerdo a los prejuicios que ellos tengan en relación con la composición o la presencia de ciertas personas en el capital accionario de las empresas. Entonces, nuevamente, sí soy enemigo de la pretensión del gobierno de husmear en la vida de uno. O sea, estoy en contra del Estado samueleador, del Estado que sin la participación de un juez quiere acceder a los datos que son confidenciales. Y parte de los datos confidenciales son los que cada quien haga con su dinero. Vamos a ver acá. Excelente los proyectos que él tiene, me gusta la isla de San Lucas. Jorge Vázquez, mire Jorge, la isla de San Lucas, lo peor que le puede pasar a la isla de San Lucas y a Punta Arenas es que la isla de San Lucas la declare Parque Nacional, que es un proyecto que, dicho sea paso, ya está dictaminado en la Asamblea Legislativa, pronto a discutirse en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Y cuando digo que es lo peor que le puede pasar a Punta Arenas en relación con ese activo, porque dicho sea paso, la isla de San Lucas le pertenece a la Municipalidad de Punta Arenas, al declararlo Parque Nacional, le quitan a la Municipalidad de Punta Arenas y al Cantón Central de Punta Arenas la posibilidad de hacer un desarrollo sostenible de esa isla bella que tiene 4 playas, tiene una bahía para guarecerse de vientos y corrientes y todo, es una especie de marina natural, tiene un presidio que es restablecido, tiene un gran atractivo turístico, y entonces esa isla tiene, el principal uso que tiene es turístico. Pero si no se le va a dar un uso turístico, al menos utilicémosla para poner allá un centro, por ejemplo, de rehabilitación de adictos que, producto de la adicción, roban y hurtan. Entonces usted podría montar allá, no en el presidio viejo, eso es una zona de museo, pero en el resto de la isla, que es muy grande, usted podría perfectamente montar ese centro de rehabilitación para personas adictas que están haciendo daño en las diferentes zonas urbanas de la gran área metropolitana, precisamente para mantener su adicción. Entonces hurtan y roban y acosan a personas, etcétera. Entonces, bueno, indudablemente ese sería un mejor uso que se le podría dar a la isla que declararlo Parque Nacional, porque Parque Nacional, entonces, según quienes están promoviendo eso, la gente va a ir a ese Parque Nacional. Bueno, ¿y qué hay en ese Parque Nacional? Sí, hay unas playas, pero bueno, y esas playas, no hay por ahí cerca, sí, hay muchas playas, no hay donde quedarse, no hay donde digamos, donde hospedarse, no hay donde comer nada, entonces, realmente nada va a cambiar en relación al uso que le están dando actualmente a la isla de San Lucas. Por eso, la isla de San Lucas, o le damos el uso turístico que en algún momento se concibió que se le iba a dar allá a mediados de los 80, o permitimos entonces allá que se pueda construir un centro de rehabilitación para todos los adictos delincuentes, para ver si logramos ayudarles en esa enfermedad y reinsertarlos en la sociedad.
Tenemos acá a don Armando. Don Otto, una pregunta. Todo esto que usted dice lo ha dicho por años. Sí, sí, al final hacen unos medio intentos de hacer algunas de estas cosas por alguna razón política. ¿Cuál es la razón para que nunca lo quieran hacer? Bueno, vea usted, estas propuestas sobre las cuales estamos hablando hoy, que es la venta de VIXA y concesión FANAL, están relacionadas con propuestas que venimos haciendo hace muchísimos años. Y aquellas personas que en algún momento satanizaban eso, hoy están tímidamente diciendo, bueno, caminemos en esta dirección. Lamentablemente es que como no tienen una convicción de hacerlo, lo hacen mal. O sea, por tratar de hacerlo así, un poquitico, abrirse un poquitico en esa dirección, terminan haciendo algo mal. Lo de VIXA, en lugar de agarrar esos 200 millones de dólares y dárselos al gobierno, lo que deberían hacer es dejarlo nuevamente en los bancos del Estado. Con esto abrimos las posibilidades para un financiamiento de cada banco de $1.000 millones cada uno para fortalecer al sector productivo. Y entonces ese banco, el Banco de Costa Rica, por ejemplo, ya patrimoniado de esa manera, o con esa inyección en el patrimonio, usted lo puede vender en casi $4.000 millones. Entonces usted podría, básicamente usted tiene 200 millones de acá o 4.000 millones por acá, de este otro lado, vendiendo el Banco de Costa Rica, fortalecido en su patrimonio por la venta de VIXA. Y usted se deja el Banco Nacional para efectos de aquellas personas que todavía consideran que el Estado debe tener algún banco, quedaríamos con un solo banco. Y luego también el tema FANAL, como lo he mencionado, en lugar de abrir el monopolio, que es lo razonable, y sacar al Estado a la venta de guaro, porque además hay una contradicción moral. El Estado, por un lado, con unas campañas de mercadeo, mire, tomen guaro, y guaro cacique, 4 plumas, y no sé qué cosa más, y tome guaro, y por otro lado el IAFA diciendo no tome nada, y no tome nada, que esa carajada genera un montón de enfermedades, y luego por otro lado usted tiene la caja teniendo que atender a las personas que alcoholizadas o con problemas de cirrosis llega a atenderse con cargo al seguro de salud. Entonces ve usted las contradicciones morales en las que incurre el gobierno. El gobierno, la verdad es que no debiera estar metido en la producción y venta de guaro, y menos en forma monopólica, debiera salirse de esa vaina. Tenemos acá a Gustavo Villaseñor. ¿Usted cree, en base a estos pésimos dos gobiernos, que la gente tiene una tesis de izquierda en este país se va a ir disminuyendo? Lamentablemente, Gustavo, cuando uno escucha la forma en que el discurso de izquierda se va empaquetando, uno ve que muchos jóvenes abrazan entusiastamente estos nuevos paquetes. ¿Cuál es el nuevo paquete? Un ambientalismo extremo, y hay gente que abraza esas ideas, y detrás de esas ideas está la abolición de la propiedad privada, prácticamente, la relativización de la propiedad privada. Usted, por otro lado, ve a personas que con la agenda de género está metiendo un tema cultural que está destrozando también el concepto de familia. Luego usted también tiene, por otro lado, ideas que vinculadas al Estado benefactor, diciendo la culpa de los males de ustedes que tienen tal vez menos ingresos económicos, ustedes que están en pobreza, que les está costando un mundo salir adelante, la culpa la tienen los ricos. Y por eso nosotros vamos a tomar el poder para estuzar a los ricos, para luego de ahí darle una plata gratuita a todos ustedes, para que todo el mundo viva mejor. Entonces, ese canto de sirena, de que estirando la mano y dependiendo del buen corazón del gobernante se va a vivir mejor, eso es un discurso que vende más aquel que dice, mire, póngale bonito, asuma la responsabilidad de sus actos, bretee, y eso trabaje con el sudor de su frente y luego pague algunos impuesticos, etcétera. Todo el tema de libertad con responsabilidad frente a el no asumir responsabilidad de mi vida porque el gobierno me lo resuelve, mucha gente lamentablemente sigue cayendo presa de ese canto de sirena que nos conduce directamente al abismo y a una vida de servidumbre. Y por eso es que la lucha de quienes defendemos la libertad es una lucha permanente, porque los enemigos de la libertad no duermen, y nosotros entonces tampoco debemos hacerlo. Y yo acá ya no metido en la política electoral directamente, pero desde esta trinchera sigo impulsando estas ideas, porque estoy convencido de que si estas ideas las abrazaran quienes nos gobiernan, vamos a vivir todos muchísimo mejor. Todos, absolutamente todos. Acá tenemos Marco, siempre mucho provecho de sus comentarios, don Otto, para servirle, Marco. José, estoy viendo que José se acaba de unir, José Conejo, saludos, José. Ernesto Alfaro Conde, Halcón, un saludo allá en la zona de Garavito, el cantón de Garavito.
Ernesto de Jacó. Víctor Soto, lo público nos ha costado a todos, ¿por qué ponerle manos privadas solo por los malos diputados que no fiscalizaron o hicieron equilibrio político? Qué fácil lavar el coco a los incautos. El tema, Víctor, es que sí, lo público, el tener estos activos ha costado mucho, y muchas veces mucho más de lo que hubiera costado si el sector privado lo hubiera hecho. Y le doy un ejemplo. ¿Cuánto costó el proyecto de balsa inferior del ICE, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que lo construyó el ICE? Costó casi 200 millones de dólares más de lo que pudo haber costado si esto se hubiera sacado a licitación para que lo construyera el sector privado. ¿O cuánto terminó costando el proyecto hidroeléctrico Reventazón? Casi el doble. Va por más o menos 1.600 millones de dólares, un proyecto que debió haber costado no más de 800 millones de dólares. Y así le puedo seguir dando un montón de ejemplos de participación del Estado donde cada una de ellas ha perdido hacha, calabaza y miel. Todo lo que fue el Estado empresario en los 70s y 80s, con la Corporación de Desarrollo S.A., cuando se metió en actividades económicas propias del sector privado, a producir productos de aluminio, a procesar lingotes de aluminio y producir productos de aluminio a través de Alunasa, cuando se metió a producir cemento con Sempasa y Cementos del Valle, cuando estuvo metido en el transporte metropolitano mediante autobuses, cuando tuvo barcos atuneros en atunes de Costa Rica, cuando estuvo metido en la producción de caña, producción e industrialización de la caña a través de la central azucarera del Tempisque, CATSA, cuando estuvo también metido en Fertica, en fertilizantes de Centroamérica, y luego tuvo una distribuidora también con otros productos del agro, con melones y otras cosas. Tuvo la producción de algodón, Alcorza, en algodones de Costa Rica. Todo eso es el Estado a través de empresas. Y cuando usted sigue mencionando todas esas empresas que tuvo el Estado a través de la Corporación de Desarrollo S.A. en los 70s y 80s, se da cuenta que ni una sola prosperó. En todas perdimos hacha, calabaza y miel. De hecho, en los estados financieros del Banco Central todavía venimos arrastrando pérdidas de lo que fue el modelo de Estado empresario. Así que hay gente que idealiza al Estado y cree que si lo hace el Estado va a salir mejor. Es todo lo contrario. No hay un solo ejemplo que usted, Víctor, me pueda dar donde lo público salga más barato que si lo hace el sector privado en competencia, en un proceso transparente, donde se maten unos y otros, maten en sentido figurado, para ver quién logra llevarse un contrato para proveer un determinado bien y servicio. Así que más bien lo que hay que hacer es sacar al Estado de actividades económicas donde no tiene ninguna fortaleza y donde está dilapidando los recursos de todos los costarricenses, y además trasladándonos a los consumidores, a los usuarios, precios de bienes y servicios mucho más caros que los que se podrían obtener en competencia. Arturo Piedra, aquí la gente prefiere ver que las empresas estatales quiebren antes de verlas en manos de las malvadas manos del sector privado. Lamentablemente, Arturo, pareciera que eso es así, y tenemos varios ejemplos. El de Bancrédito es uno de ellos. Entonces pareciera que la ruta que lleva Colby es esa, y todo porque no queremos que alguien del sector privado conduzca o lleve adelante un proyecto empresarial. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de dejar a un lado esos prejuicios nos están matando. El Estado no es la Madre Teresa, el Estado, además, les cuento una vaina, el Estado lo manejan políticos. ¿Y cuál es el concepto que usted tiene de un político? Nada más le dejo con esa reflexión. ¿Cuál es el concepto que tiene usted de un político? Porque muchas veces la gente quiere que el Estado les maneje la vida. Y cuando usted llega y les pregunta el concepto que tienen de un político, es de todo tipo de epítetos, todo tipo de opiniones negativas sobre lo que es el político. Cuando uno les dice que el Estado está manejado por esos políticos, entonces ahí es donde la gente empieza a reflexionar de que lo que está pidiendo no tiene sentido. Está pidiendo que esos políticos, a quienes desprecia, le manejen prácticamente su vida, o se encarguen de la administración de empresas públicas, de entidades públicas. Entonces es importante que las personas que hoy quieren que el Estado se encargue de todo, revisen sus premisas, primero, se hagan la pregunta, ¿quién es el Estado? Porque no son querubines, y más bien administrando fondos de todos los costarricenses sin controles adecuados, estas personas tienden a hacer un pésimo uso de esos recursos que en teoría son de todos. Cuéntenos por qué perdería valor Colby, dice Víctor Soto Miranda.
Bueno, muy sencillo. Es que Colby, primero, tiene más gente de la cuenta. Si usted ve la cantidad de personal que tiene Colby para administrar su servicio frente a el personal que tiene hoy las otras dos operadoras de telecomunicaciones, usted se va a dar cuenta el exceso de peso que tiene este personal ahí del lado de Colby. Luego, en cuanto a la adaptabilidad a las transformaciones que se están dando aceleradamente en el mercado, en la tecnología, el ICE sigue siendo un dinosaurio a la hora de moverse. A pesar de la ley de fortalecimiento del ICE, cuando se abrió el mercado de las telecomunicaciones a la competencia, el ICE sigue siendo ese dinosaurio a la hora de hacer sus adaptaciones. Pero además tiene procesos de compra no muy bien supervisados, donde muchas veces termina comprando por precios muy superiores tecnología u objetos que no requiere. No tiene usted una junta directiva integrada con personas especialistas en cómo maximizar las utilidades de una empresa de telecomunicaciones. Primero, porque es una junta directiva que abarca electricidad y abarca telecomunicaciones. Y usted no tiene una junta de socios que está supervisando que la empresa realmente rente lo que tiene que rentar para devolverle a los inversionistas un buen retorno sobre su inversión. Entonces, cuando usted no tiene, cuando un activo le pertenece a todos, no le pertenece a nadie, y aquello es manejado como un bien de difunto. Y por eso es que las empresas públicas prácticamente en todo el planeta, y especialmente en la sociedad occidental, han fracasado rotundamente. Frank Camacho, mi amigo exdiputado Frank Camacho se unió. Un saludo, Frank. Me imagino, porque Frank fue diputado del Partido Frente Amplio. Hemos tenido tuvimos discrepancias en el plenario muy respetuosas en relación con los puntos de vista, contrarios de ambos, inclusive sobre un tema como el que estamos hablando hoy. Y este es un tema donde muy probablemente, dicen, arrieros somos y en camino nos encontramos. Nos vamos a ver, Frank, en diferentes momentos en el futuro. Espero que poco a poco yo te vaya convenciendo a vos, Frank, de que la ruta a seguir es esta, la que estoy planteando en este Facebook Live. Jacil Arguedas, hola, yo sé que usted, el país hubiera llegado a ser de primer mundo, sé que el pequeño y gran empresario tico hubiese llegado mucho más. Bueno, María Marín, es solo una mala administración. El problema, María, es que sí, la mala administración se da casi por definición. Y usted le apuesto, o sea, es cuestión de que agarremos, el reto es, agarremos cualquier empresa del Estado, de las que son sociedades anónimas o las que no son sociedades anónimas. Y la invito a que usted me diga cuál es administrada en forma eficiente. ¿Cuál de todas ellas? El ICE, Acueductos y Alcantarillados, RACSA, SINART, Correo de Costa Rica. ¿Cuál empresa? Todas las que hemos tenido, todas las que mencioné anteriormente vinculadas a CODESA, ¿cuáles han sido manejadas eficientemente? ¿Cuáles empresas que generan ingresos? Recope, metámoslo ahí también, metamos Habdeba. ¿Cuáles empresas públicas son manejadas en forma eficiente? Y de ese reto le aseguro que usted se va a dar cuenta de que cuando la empresa pública es administrada por el Estado es de otras personas como nosotros, pero no hay unos socios detrás de eso para ver de qué manera se manejan en forma eficiente, pierden los objetivos de estas empresas y se convierten en ya sea grandes contratadoras, contratistas de personal que a veces ni siquiera se requieren. Entonces usted tiene planillas infladas, personas que no necesariamente tienen la idoneidad para llenar esos cargos. Usted ve proveedores coludidos con proveedores del sector privado para que venderle a estas empresas cosas que no necesitan, pagándose sobreprecios. Usted ve una gran cantidad de malas decisiones al más alto nivel. Entonces usted ve muy pésima gestión. Por eso es que no debemos seguir pateando la misma piedra, y seguimos pateando y pateando y pateando. Y activos que podrían perder su valor debemos venderlos antes de que lo pierdan. Y sacar al Estado de actividades económicas donde no tiene que estar y potenciar la presencia del Estado en aquellas áreas en las que sí tiene que ser fuerte, eficiente, brindarnos, por ejemplo, un buen sistema de administración de justicia, que no lo tenemos hoy, que es un desastre lo que tenemos hoy del sistema de administración de justicia, o brindarnos unos servicios de seguridad ciudadana con los que no contamos hoy. Entonces tener mucho más investigación policial, mucho más presencia policial que pueda prevenir la comisión de delitos, etcétera. Entonces podríamos estar todos muchísimo mejor si el Estado concentra sus recursos en las áreas en las que tiene
una competencia natural. Y la fusión del Banco de Costa Rica y Banco Nacional serviría de algo, hacen lo mismo los dos bancos. Claro que podrían perfectamente fusionarse, tendríamos un super banco, pero no es necesario. Usted venda VIXA, incremente el valor patrimonial de ambos bancos, entonces va a tener un Banco Nacional con muchísimo más músculo y un BN de Desarrollo, por ejemplo, llegándole con una instrucción de junta directiva de llevarle crédito al pequeño empresario, no una banca básicamente orientada hacia las grandes corporaciones, sino una banca orientada hacia dinamizar la economía, especialmente concentrada en el pequeño y mediano empresario. Y el Banco de Costa Rica es el banco corporativo, y usted venda el Banco de Costa Rica, y con eso usted conserva empleos, no está despidiendo a la gente, ahí luego la nueva administración verá cuáles son los empleados que se quedan o no, y la administración que le va a dar al Banco de Costa Rica, un banco que tiene un gran valor por el posicionamiento que tiene en los usuarios de los servicios de intermediación financiera y en los ahorrantes, y bueno, obviamente hay que quitar el monopolio que tienen hoy los bancos del Estado para la administración de las cuentas de las entidades públicas, porque entonces el Banco de Costa Rica no gozaría de ese privilegio que sí mantendría el Banco Nacional, mientras se van haciendo las reformas normativas que se requieren para equilibrar la cancha para todos los intermediarios financieros. ¿Qué opinión le merece el allanamiento que hace presidencial? Nunca antes visto. Sí, efectivamente, Kevin, nunca antes visto. Muy triste lo que está sucediendo. Pero sí, efectivamente, pareciera que estamos ante la comisión de algunos delitos. Eso terminará de definirse en el proceso de investigación correspondiente. Me parece que el presidente se ha tardado en tomar una decisión que está vinculada a la responsabilidad política de lo que ha acontecido con la UPAD. Muy rápidamente debió haber prescindido, haber despedido a el grupo de personas que estaban en esta unidad presidencial de análisis de datos, la debió haber cerrado, y entonces al cerrarla, quedarse ellos sin funciones, despedidos todos, no reubicados, despedidos, y luego también el ministro de la presidencia debió haber sido despedido de inmediato. Su responsabilidad primaria es la de ser el escudero del presidente. Falló dramáticamente Víctor Morales Mora y debió haber sido quitado de su cargo. Todo este otro grupo de apoyo legal, este GAL que tienen allá con personas de muy poca experiencia, eso debió haber sido cerrado también de inmediato, que es parte de la responsabilidad política. Es decir, toda esta gente falló, me falló a mi presidente, le falló al país, entonces van todo el mundo para afuera. Con eso apacigua un poco a una gran cantidad de actores de la sociedad que estamos clamando por responsabilidades de algún tipo, y luego la parte que tiene que ver con la responsabilidad personal del presidente en lo acontecido, eso quedará para ser dilucidado ya en sede judicial a través del proceso de investigación que está llevando adelante la Fiscalía, y entonces eso le permitiría al presidente, bueno, retomar y decir, bueno, aquí vamos para adelante. Pero el no asumir ninguna responsabilidad, es decir, aquel tipo, Salazar, dice, no, yo renuncio a ser el delegado presidencial de los asuntos LGBTI, ya no me paguen esa vaina, pero déjeme, presidente, seguir coordinándole a don Norem esta cosa. Bueno, pero por Dios, el presidente dice, sí, claro que sí, cómo no. No, ahí es donde se equivoca Carlos Alvarado, y luego está mandando una señal de nulo liderazgo, de cero liderazgo. Y eso es una de las señales que lamentablemente aumentan el pesimismo de la gente en relación con lo que viene en los siguientes 2 años. Es un presidente sin liderazgo, ya sin capital político para nada, pero que ni siquiera está groggy, ni siquiera reacciona para hacer lo que tiene que hacer, y es básicamente cerrar departamentos, prescindir de todas estas personas que tanto daño han hecho. Luis Valverde, ¿qué le parece el proyecto de la tasa de usura? Aquí en este programa hemos hecho varios Facebook Live sobre este tipo de temas. Nosotros en Libres para Elegir somos totalmente enemigos de los controles de precios. No estamos de acuerdo en que se controle ningún precio. Creemos que es que lo que el gobierno debe hacer en toda actividad económica es remover los obstáculos que existen y que impiden que haya una plena competencia entre los diferentes oferentes de bienes y servicios. Entonces, la función del gobierno es promover la libre competencia en todas las actividades económicas. En el mercado de la intermediación financiera hay muchas distorsiones. Uno, por ejemplo, no se explica cómo el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, que tienen un costo de fondeo prácticamente de cero, o sea,
todas las platas que administran ellos de los saldos de las cuentas de todos los entes públicos, más todas las cuentas corrientes que ellos administran de todas las personas que tienen su plata depositada en esos bancos, para desde esos bancos luego sufragar sus diferentes gastos, eso le genera una gran buchaca con un costo de prácticamente cero. Y que esos bancos estén prestando tan caro el dinero, por ningún lado se entiende. Algunos dirán, no, es que tenemos unas cargas parafiscales muy altas. Bueno, concentrémonos en ver de qué manera eliminamos esas cargas parafiscales. Pero hay muchas distorsiones en el mercado de intermediación financiera. Hay agentes económicos con diferentes costos de fondeo. Igual, hay negocios que son muy diferentes uno de otro. No es lo mismo prestarle a muchas personas un poquitico de plata a prestarle a una única persona una gran cantidad de dinero contra una garantía hipotecaria, con un gran valor. Entonces, esas diferencias no se están tomando en consideración, y luego finalmente la Comisión de Asuntos Hacendarios tomó la decisión de adoptar un par de tasas de interés que las hicieron con criterio político, sin ningún tipo de criterio técnico, más bien desvinculándose de los criterios técnicos de CONACYT, de SUGEF, Banco Central, y eso a mi juicio va a hacer que este proyecto sucumba ante la Sala Constitucional cuando sea llevado allá, que no tengo la menor duda de que allá va a terminar en consulta de constitucionalidad por las violaciones a varios principios constitucionales. Marco Alfaro, existen dos opciones claras: o se le dan las herramientas al ICE para que pueda ser más eficiente reestructurándose, o se vende. Si sigue como está, quiebra en 5 años. Ya el ICE tiene un montón de herramientas. El problema es estructural. Cuando usted no tiene una junta de socios que esté velando porque la empresa maximice utilidades, y que además nombre una junta directiva que conoce el tema para que esté supervisando lo que hacen el gerente general y las gerentes funcionales, si usted no tiene eso, ya se está jodido. Y lamentablemente ese es el modelo del ICE. Y el ICE, además, la junta directiva tiene que ver dos negocios totalmente diferentes. Uno es el tema que tiene que ver con infocomunicaciones, y el otro es el que tiene que ver con la generación, distribución, transmisión y distribución eléctrica. Entonces, son dos enanos de cuentos diferentes, son dos negocios diferentes. Usted podría inclusive agarrar todo lo que es el ICE y meterlo en Raxa, si fuera el caso. Ya usted le cambia el nombre a Raxa y es una sociedad anónima, lo mete allá y luego hace una venta de Raxa, que tienen una parte importante del espectro radioeléctrico, tiene activos valiosos, y una entidad como esa podría generarnos una gran cantidad de recursos. Y luego usted tiene el ICE, nada más electricidad, Instituto Costarricense de Electricidad. Entonces lo mete a manejar eso, pero también en competencia. Tiene que básicamente crear un mercado eléctrico, abrir el mercado de la generación a la competencia, el mercado de la comercialización se debe abrir a la competencia, como sucede en muchísimos países. Un saludo a Gerardo, que se unió hace un rato. Yersen Ureña, ¿qué se está haciendo y quién es para detener este tipo de leyes que violentan nuestra privacidad y confidencialidad? ¿Tenemos esperanza de tenerlas y votarlas? Bueno, Yersen, ya se dio una reacción ciudadana virulenta en contra de esta oficina de espionaje en Casa Presidencial, adscrita a la Presidencia de la República, y entonces yo lo que veo es que esto ha generado, obviamente ha sido un terremoto en la política costarricense, que todavía estamos en las réplicas, y esto todavía no va a terminar hasta que el presidente entienda que hay una responsabilidad política detrás de esto. Si no lo entiende, esto va a seguir aumentando esta agonía del presidente, este sobre el que estamos todos como sociedad. Y hoy ve usted la interpelación en la Asamblea Legislativa en la mañana y en la tarde del ministro de la Presidencia, donde por lo menos de los reportes que tengo de lo que fue la primera parte de la interpelación, quedaron una gran cantidad de dudas, y aparentemente esta unidad funcionaba por allá pero sin darle cuentas a nadie lo supervisaba, no había ningún protocolo sobre la seguridad con la que se debían manejar esos datos, etcétera. Entonces, cada vez hay una confirmación de una entidad, de un grupo, de una unidad que básicamente lo que buscaba era tener acceso a cierta información que en el mejor de los casos era para hacer uso político, en el mejor de los casos para ellos, que era llegar y recoger esa información para saber quién recibe un bono de vivienda o no, quién recibe una ayuda de Limas o no. Imagínense lo que hace un partido político con esas bases de datos.
de quiénes son todas las personas que reciben ayuda social y tener la dirección física, correo electrónico, si es que tiene correo electrónico, algún teléfono donde localizar al beneficiario de una ayuda social. El uso político que se le puede dar a eso es algo espantoso para la democracia, porque lo que hace es concentrar el poder. Con acceso a esa información que no hay ningún protocolo de protección de esa información, se maneja en un partido político del cual son afines los muchachos que están manejando esta información, pues entonces ellos contarán con una herramienta valiosísima para hacer un mercadeo dirigido a esas personas diciendo, ¿sabe qué? No vote por fulano, sotano y mengano porque le van a quitar la ayuda social que usted recibe. Usted recibe una ayuda social de tanto y tanto y tanto y tanto y nosotros desde este partido se la vamos a conservar. Pero si usted vota por cualquiera de nosotros la va a perder. Imagínense el tipo de uso que le podrían dar a esa herramienta de las ayudas sociales a propósito de la discusión que se dio entre el director ejecutivo, presidente ejecutivo de Limas y la defensora de los habitantes sobre este tema este último fin de semana. Entonces, lamentablemente sí, hay un uso abusivo que se ha dado sobre el tema, pero el presidente no ha tomado las decisiones que se requiere tomar. Saludos, Ángelo Saborío. ¿Por qué quedaría no será por mala administración? Sí, mala administración, pero ya le digo, el tema de la mala administración es consustancial a todas las empresas públicas en todos los países occidentales. Yo le invito a revisar todas las empresas públicas de todos los países occidentales para que usted se dé cuenta el desastre de la administración, porque es un problema del diseño. No hay un socio que esté velando porque su capital le reditúe. Y entonces ese socio, el dueño del capital que está arriesgando, va a nombrar una junta directiva del más alto nivel para que le garantice el rendimiento de su inversión a largo plazo, y ellos van a buscar un gerente que sepa del negocio y que sea el brazo operativo de los lineamientos que defina una junta directiva. Nada de eso se da en las empresas públicas, nada de eso. Y por lo tanto vemos la pésima administración de todas ellas. Y esa es algo que los socialistas, los estatistas no entienden y siguen pegando contra pared y siguen pateando la misma piedra una y otra vez, deseando que las cosas funcionen diferente cuando por diseño es imposible que funcionen de una manera diferente. Luis Valverde, ¿qué tasa le parece como tasa mínima en el caso de créditos y todo tipo de transacciones? Eso lo definirá el mercado y dependiendo del riesgo del deudor. No es lo mismo prestarle a una persona que tiene su crédito manchado a una persona que tiene activos, que nunca le ha quedado mal a nadie y que tiene una buena garantía. No es lo mismo prestarle a alguien sin ningún tipo de garantía, $1.000.000, que prestarle a alguien con muchas garantías de ese $1.000.000. No es lo mismo prestar a alguien a 20 años plazo que prestar a alguien a 15 días. No es lo mismo el costo del dinero que tiene, por ejemplo, una empresa que aquí trajimos a la gente de EDESA, cuyo costo de financiamiento es caro, porque él busca plata prestada en entes que están metidas en la intermediación financiera, recoge plata, ya ahí tiene un costo del dinero y se va a prestarlo a microempresarios en lugares donde los bancos nunca llegarían. Entonces, ahí hay un costo del dinero que no tiene el Banco de Costa Rica, que no tiene el Banco Nacional, indudablemente tampoco tiene el Banco Popular, el supuesto Banco de los Trabajadores. El Banco Popular debiera prestar muy barato, pero no lo hace. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el costo de financiamiento es muy bajo. Y reciben y administran el ahorro obligatorio de todos los trabajadores de Costa Rica. Y entonces pasa por ahí, se queda unos meses por allá y luego entonces va a las cuentas de cada quien, pero ese balance de el ahorro obligatorio le permite al Banco Popular tener un costo de fondeo casi cero. Y sin embargo, prestan a una tasa altísima que tampoco se justifica. Acá usualmente el gobierno no es creado para hacer negocios. Es que esa no es una función del gobierno, meterse en actividad económica. Entonces alguien dice, es que tal actividad económica es muy rentable, y entonces metamos al Estado, y metámoslo en todas las actividades económicas. Entonces volvamos a la época del Estado empresario en todo, metámoslo a vender abarrotes. Entonces, vamos a ver, empecemos un proceso de nacionalizaciones de todas las pulperías y de todos los centros de abarrotes que hay en el país, los supermercados. Metámoslo a vender ropa si el margen de utilidad es alto, vendámoslo a vender servicios profesionales en todas las áreas. O sea, cuando usted llega y argumenta de que el Estado tiene que mantenerse en cierta actividad, y doy un ejemplo, las tiendas libres de impuestos de Limas, el duty free,
¿Es una función del Estado vender perfumes y vender licores o vender, no sé, digamos, lo que venden ahí, joyería o ropa interior o alguna cosa? ¿Es esa una función del Estado? Le invito a reflexionar sobre el tema. ¿Es esa una función del Estado? La respuesta para mí es evidente, no. No es esa. Y alguien dirá, es que el IMAS está ganando una plata y con eso está fortaleciendo los programas sociales. Entonces, bajo ese argumento, démosle todas las actividades económicas del país al IMAS, para que el IMAS las administre y ahí le quede una platilla y la platilla la mete en los programas sociales. La realidad es que el historial de pésima administración del IMAS, de las tiendas libres de impuestos, es anecdótico. Hay cualquier cantidad de informe de Contraloría sobre el mal manejo que se hace de los inventarios en esas tiendas libres de impuestos del IMAS, y definitivamente esa no es una función del IMAS. Usted básicamente puede llegar y decir, bueno, es que fortalezcamos los proyectos del IMAS. En todo caso, usted podría llegar y decir, ese lugar que está asignado en los aeropuertos para el IMAS, los puestos de entrada al país, eso, sáquelo a concesión, déselo a alguien, y usted dice, bueno, de cada lugar el IMAS está recibiendo de utilidad, no sé, 50 millones de pesos al mes. Entonces, básicamente es, administre usted como le dé la gana, hágale un traslado al IMAS de 50 millones de pesos al mes y ya está. Usted entonces tiene una reducción del personal, eso le libera recursos para que con esos recursos fortalezca los programas sociales del IMAS. Eso es hacer un mejor uso de ese activo. El Estado no tiene por qué estar vendiendo bebidas destiladas, no tiene por qué estar vendiendo joyería, no tiene por qué estar vendiendo ropa interior de ningún tipo en estas tiendas libres de impuestos del IMAS. Ese es un ejemplo de las muchas reformas que hay que hacer en nuestro país. Saludos Juan Carlos Gómez Doninelli, colega coterráneo allá de Punta Arenas. Tenemos acá Javier Bonilla, tomando la rebelión de Atlas como referencia, ¿cuál país puede ser una Atlántida, un modelo a seguir en el mundo actual? Bueno, Javier Bonilla, estamos como que se cayó la comunicación, estoy viendo el video, chequémoslo ahí, chequémoslo ahí porque, no, me está diciendo que no, que está bien. Javier Bonilla, yo celebro que usted mencione la rebelión de Atlas, es para mí uno de mis libros preferidos. Es más, invito a todas aquellas personas que no han leído la rebelión de Atlas que saquen un rato y lo lean. Es un libro que le abre mucho los ojos a uno en relación a lo que son las buenas intenciones detrás de políticas públicas y en lo que terminan estas sociedades. Practicando canibalismo social, que es lo que vemos aquí muy cerquita, en Venezuela. En Venezuela, casi que ustedes leen esa novela de Ayn Rand, escrita ya en los 50s, ustedes leen esa novela y ustedes se dan cuenta de que era tal vez hasta profética en relación, bueno, muchos de los países, en los países se han aplicado muchas de esas medidas, pero cuando uno ve tan cercano el caso de Venezuela, uno ve que el nombre de las leyes, inclusive, que adoptan en Venezuela, son parecidos a los nombres de las leyes que se estaban aprobando en la época en que está ambientada esa novela de Ayn Rand, la rebelión de Atlas. Entonces, ¿qué países son esa Atlántida o ese Galt's Gulch, ese valle escondido de Galt, de John Galt, donde los emprendedores podían darle rienda suelta a su genio creativo? Bueno, hay países donde se practica una gran cantidad de libertad económica. Y usted puede ver allá, ya sea el índice de libertad económica del Fraser Institute, del Heritage Foundation, usted puede ver también el Foro Económico Mundial, y también puede ver el Doing Business del Banco Mundial. En todos ellos usted va a ver los países que están en la cúspide o en los primeros lugares de ese ranking, de cada uno de esos clasificadores de países. Y usted se va a dar cuenta en cuáles países hay más libertad económica para prosperar. Usted va a darse cuenta del común denominador que hay entre libertad económica y prosperidad de todos. Entonces, esa es la ruta a seguir. Son países donde hay poca regulación, se respetan los derechos de propiedad, hay unos impuestos no confiscatorios, unos impuestos relativamente bajos y fáciles de pagar, etcétera. Entonces, lo más cercano a lo que es ese Galt's Gulch son esos países. Hong Kong tiene algunos atributos de eso, Malta tiene hoy unos atributos de lo que es ese Galt's Gulch, algunas islas del Caribe, Andorra tiene otras particularidades
de lo que es esa ciudad virtuosa donde se genera prosperidad y riqueza para todos los emprendedores. Acá Randa Cibaja, saludos Soto, saludos Gerson, Peter March, Víctor Soto, tal vez porque la mayoría de lo público se maneja como público, termina mal y todos pasamos pagando y repagando, sí, exactamente. Un saludo a Felipe, que se unió hace un ratito. Andrés Serrano, don Otto, vender fanal sin abrir el monopolio no sería igual o peor a lo que tenemos actualmente. Lo que necesitamos es competencia en todas las áreas para que haya bienes y servicios a mejores precios. Totalmente de acuerdo con usted, Andrés. Lo que mencioné al inicio, fanal, hay que abrir el monopolio y vender fanal. O si es que alguien compra eso, por lo menos la marca Cacique yo sé que alguien la comprará, pero y fanal, los tarros viejos de fanal alguien los puede comprar, realmente eso no vale mucho, pero sí lo más importante para el país es abrir el monopolio para la fabricación de alcohol etílico y luego con eso sacamos al Estado de la producción de guaro y de destilados. Realmente el Estado no tiene por qué estar metido en esa vaina. No se puede, Sergio Bermúdez, no se puede acabar con la pobreza acabando con los ricos, eso solo genera más pobres, inclusive frase de Abraham Lincoln, esta no se puede acabar con la pobreza acabando con los ricos, y eso básicamente es, dejemos a un lado esa persecución y señalar de que este es pobre porque aquel es rico, no, lo que tenemos que generar es una sociedad virtuosa donde las personas puedan ascender socialmente y puedan a través de diferentes emprendimientos puedan ascender socialmente, y donde el rico ojalá se haga muy rico, y donde el que está en clase media hoy se haga rico, y donde el que está pobre pueda llegar a ser clase media. O sea, en términos generales, una sociedad donde todos seamos más ricos, el rico más rico, el pobre más rico, el de clase media más rico, que todos seamos más ricos, y dejar esa envidia que nos está matando y que hace que nos pongamos a perseguir a unos para supuestamente quitarles lo que tienen, lo que se han ganado, para luego distribuirlo como algún burócrata se le ocurra que debiera distribuirse ese dinero. Eso está mal entendido. La distribución es a través del gasto, no es a través de quitarle a unos. Usted permita que todo el mundo genere, y luego con los ingresos que recibe el Estado, usted puede canalizar ese dinero para meterle un empujón a aquellas personas que están en una situación de mayor necesidad. ¿Pero cuál empujón? Bueno, fortaleciendo los programas de educación, puede ser los vouchers de educación para que tengan acceso a una mejor calidad de educación, puede ser a través de vouchers en los servicios de salud pública, para que estas personas también puedan tener acceso a un sistema de salud mucho más efectivo y eficiente que el que tienen hoy, y así sucesivamente, o sea, a través de crédito para que puedan estas personas acceder a una vivienda más digna que la que tienen, etcétera, a través de financiamiento de microemprendimientos para que las personas a través de su propio esfuerzo puedan salir adelante. En fin, esa es parte de lo que debiera, para lo cual debieran utilizarse recursos de esos que se cobran a nivel general de impuestos, que además deben ser lo más bajos posibles, fáciles de calcular, fáciles de pagar. Gerardo Escalante, ¿qué opinión le merecen los siguientes dos temas? La titulación de viviendas de interés social a quienes se le adjudican y la venta de activos de la caja como hospitales y IVAs para que sean administrados por el sector privado con el fin de que el Estado únicamente maneje un seguro médico que cubra a la población. En relación con el primer tema, y lo hemos mencionado acá, pero vamos a seguir haciendo programas de Facebook Live sobre el tema, es fundamental para crear riqueza básicamente reconocer y defender los derechos de propiedad. Una sociedad donde se relativicen los derechos de propiedad, donde no se reconozcan derechos de propiedad, es una sociedad que no tiene cómo salir de la pobreza en la que está. Entonces, riqueza está ligado al reconocimiento y defensa de los derechos de propiedad. No en vano el economista peruano Hernando de Soto, que participó como coautor del libro El Otro Sendero, que tiene que ver con la economía informal, luego hizo una investigación sobre el misterio del capital, o sea, un poquito para entender por qué hay países ricos y países pobres, cuál es el misterio alrededor del capital, y se da cuenta, producto de esa investigación, que hay una verdad de perogrullo. Bueno, los países más ricos son los países que defienden los derechos de propiedad,
y donde tienen además instituciones muy sólidas, instituciones como un sistema de administración de justicia independiente, eficiente, donde hay una moneda sólida, donde básicamente hay una institucionalidad que funciona, unos servicios de seguridad del Estado que funcionan, etcétera, pero obviamente sustentados sobre derechos de propiedad bien reconocidos. Entonces es fundamental para crear riqueza el que se defiendan los derechos de propiedad. Y lo otro, Gerardo, que tiene que ver con los activos de la caja como hospitales EBAIS para que sean administrados por el sector privado. Ya tenemos ejemplos interesantísimos, Gerardo, desde el 89 con las cooperativas, que es básicamente trasladarle a entes del derecho privado la administración de activos, en este caso del Estado, activos de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que sean mejor administrados. Lamentablemente, por razones ideológicas también, la Caja Costarricense del Seguro Social no ha hecho, o se quedó corta y siempre ha tratado de boicotear y cerruchar el piso a la administración de algunas clínicas por parte de las cooperativas de salud. Y luego vimos el último episodio con los EBAIS y aquellos EBAIS que estaban en administración de la UNIBE, y que entonces ahora la Caja decidió tomar el control de esos EBAIS con un incremento sustancial en los costos y además con un deterioro en los servicios. Entonces, básicamente la experiencia en Costa Rica nos demuestra, y así también es a nivel del mundo, que el Estado no debe ser el administrador de esas entidades. Perfectamente el Estado puede ir trasladando al sector privado contratos muy bien delimitados en cuanto a la calidad de los servicios, etcétera, y en una licitación donde cada X tiempo se vuelvan a licitar los servicios para permitirle a nuevos aspirantes a operar la red de EBAIS, por ejemplo, o de clínicas, sacarlos a licitación y que estos sean administrados privadamente con unos estándares que define la Caja sobre cuál es el tipo de servicio que se requiere. Entonces no se requiere de esos empleados públicos, son empleados privados que se rigen por el Código de Trabajo para que rindan lo que tienen que rendir, etcétera, y son gestionados privadamente. Y está demostrado, aquí inclusive en Costa Rica, por los niveles de satisfacción de las cooperativas y los EBAIS administrados privadamente, que todas estas entidades en la prestación de los servicios han logrado que su clientela, sus usuarios, estén mejor atendidos y estén más satisfechos. Esa es la ruta a seguir. Y entonces ir sacando al Estado de la administración de ciertos servicios, para que entonces el Estado sea un administrador de ese seguro, un seguro de salud, e inclusive si una determinada facilidad hospitalaria, una clínica, no se puede atender a la persona de una forma oportuna, darle la opción al asegurado de atenderse en otro lugar acreditado ante el seguro médico de la Caja, para que allá le atiendan y que el seguro pague, como se da en muchísimos otros lugares. Así tendremos también posibilidades de crear fuentes de trabajo para médicos que hoy no consiguen trabajo, enfermeras que no consiguen trabajo, para también abrir oportunidades para la construcción de nueva infraestructura hospitalaria o dedicada a la salud en términos generales, y luego también a proveedores de equipo, proveedores de medicamentos, etcétera. Eso es abrir las puertas a inversión que nos va a beneficiar a todos. Va a generar puestos de trabajo, pero también va a mejorar los servicios de salud de todos los costarricenses. Bueno, aquí siguen una gran cantidad de participaciones. Ya lamentable, aquí está hasta mi primo hermano, Manuel Antonio Guevara Huete se unió. Saludos, Manuel. Mauricio Muñoz, un fuerte abrazo, Mauricio, también por sacar el rato y sintonizarse. Entonces, bueno, aquí hay muchísimas participaciones, ya son las 6:16. Nos hemos pasado algunos minutos de la hora que le dedicamos a este Facebook Live todos los lunes. Así que me despido, que pasen una feliz noche y los espero el próximo lunes a las 5 de la tarde en un Facebook Live nuevo sobre temas del momento. Este fue sobre VIXA, FANAL, la propuesta del gobierno de levantar el secreto bancario y luego, producto de las participaciones de ustedes, unos temas conexos. Veremos cuáles son los temas calientes para el próximo lunes según los acontecimientos de esta semana. Muy buenas noches.